Uñac, ex gobernador de San Juan, actual senador nacional, quiere ser presidente. Lo sabíamos, lo veníamos diciendo, se venía comentando. Sabemos que el peronismo está discutiéndose a sí mismo, su perfil, su identidad. Muchos candidatos que pueden aparecer, la interna peronista al rojo vivo. Sergio Uñac surge como rival de Kicillof Moncho, ¿no? Sí, surgió uno de los tantos que van a empezar a aparecer, me parece. Kicillof ya ha lanzado. Sí. Y desde San Juan, yo me acuerdo que el Turco Asís, la primera vez que vino acá, cuando arrancamos, dijo: préstenle atención a Uñac. Todos nos miramos y uno, Uñac, pero si ya no es gobernador de San Juan. Sí. Bueno, se empezó a lanzar, se empezó a mostrar y se empezaron a agrupar algunos muchachos peronistas. Muchas cosas para decir sobre Sergio Uñac, pero mejor preguntárselas. Sergio Uñac está en línea. ¿Cómo le va, Uñac? Gonzalo y el equipo de Infobae lo saludan. Gonzalo, buen día, un gusto, un saludo al equipo también, a los oyentes. Gracias por atendernos, Sergio. Bueno, ya está blanqueada finalmente la decisión de ser candidato a presidente por el peronismo. Es así, pero en realidad es una precandidatura, ¿no? Porque hay que formalizar distintos pasos para de ahí dar el salto a la candidatura. Me parece que el peronismo tiene que rediscutir. Es el momento preciso, estamos en tiempo, en un año no electoral, para empezar a discutir no solo nombres, en realidad yo me puedo proponer, pero lo más importante no es lo que puedo llegar a expresar desde lo simbólico, sino desde las ideas. Y el peronismo tiene que rediscutir ideas. Estamos, me parece, en una transición importante, en la búsqueda de nuevos liderazgos, y el camino es este, ¿no? Poder encontrar, así como Axel o como yo, distintos dirigentes que puedan expresar hacia dónde tiene que ir el peronismo y cuál es el nuevo método de conexión del peronismo con la realidad argentina. Muchos dicen, Sergio, que usted es el candidato de Cristina Kirchner, o el candidato que Cristina Kirchner bendice para ponerle palos en la rueda a Kicillof. Yo creo que, decirte que no, me parece que sería minimizar lo que ella pueda expresar. Ahora, yo no tuve una reunión con ella formal para poderle decir esto. Sí, yo ingresé una carta al Partido Justicialista firmada por mi persona, no es por mi persona y por 10 dirigentes más. Yo le pedí al Partido Justicialista que ante la inminente eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hecho que después pasó en la formalización de la presentación del proyecto por parte del Estado Nacional o del Gobierno Nacional, yo expresaba que el peronismo necesitaba definir liderazgo y qué mejor manera que hacerlo que a través de una interna abierta. Después de esa carta, la expresidenta me llamó, coincidió con lo que yo había expresado en la carta. Ha sido la única comunicación en el último tiempo, antes, el año pasado, he estado 1 o 2 veces con ella, la única comunicación formal que yo he tenido con ella. Decir que yo soy el candidato de ella sería minimizarla a ella y también desvirtuar cuál es el contexto real que tiene la presentación de este candidato, precandidato o de cualquier otro, ¿no? Ahora, Uñac, buen día, Ramón Indart. Buen día, Ramón. Ya no hay margen para que aparezcan precandidatos y después digan, bueno, vayamos a la unidad como hicieron en 2019, ¿no? Yo creo que no es momento. Esa mesa de concertación o de diálogo o de acuerdos que en algún momento se usó, ha tenido bajos resultados, Ramón. Desde el retiro del peronismo en el gobierno, ¿no? En el 2015. De 3 elecciones hemos colocado solo una vez, hemos ganado, hemos colocado fórmulas solo una vez, y me parece que si nosotros seguimos discutiendo que el consenso es el camino, si se da de manera natural, bienvenido, pero no se estaría dando. Ni Kicillof reúne los avales necesarios para ser el candidato natural. Además, los candidatos naturales casi siempre pierden, ni yo los reúno. La única manera de validar a las 2 personas que mencionaban, quien habla y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, u otro precandidato que pueda salir, es de la manera más democrática de la cual se definen candidatos, que es con el voto popular, que es que en este caso con la expresión de afiliados más interesados en ser parte de esta interna abierta, ¿no?
Uñac, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. Ahora hablamos de Cristina, que siempre parece definir un poco todo o ser la línea de referencia dentro del peronismo. Primero le preguntaría si Cristina Kirchner es su jefa política o su referente político hoy en Argentina. Y segundo, quería saber cuál es el nivel de diálogo que tiene con gobernadores del peronismo de su zona, del norte de Cuyo y demás, y también con Yarlora y demás, ¿no? Con ese peronismo que coquetea un poco a veces con, o coincide algunas veces con algunas propuestas del gobierno nacional. A ver, a tu primera pregunta, no quiero pecar de soberbio, pero en realidad yo no tengo jefe. Yo fui gobernador, fui presidente del Partido Justicialista en la provincia de San Juan. Tengo una excelente relación con la totalidad de los dirigentes, incluida Cristina Fernández de Kirchner, reconociéndole el peso específico que ella tiene en el partido y que ha tenido en la historia reciente. Pero en realidad yo el único jefe que reconozco es a mí mismo, porque en esta decisión que he tomado es una decisión personal, obviamente que necesita adhesiones, pero para tomar la decisión personal primero hay que tener la valentía suficiente, que parece haber reunido algunos otros candidatos, Kicillof, yo, y también se mencionan algunos otros, no importa quiénes, porque no vamos a hacer un decálogo de candidatos en la entrevista. Y en cuanto a la relación con los gobernadores, miren, yo he sido gobernador, yo avalo ciertas cosas y critico otras. Yo fui gobernador en la época de Macri, nunca fui sumiso ni me entregué a ningún pedido que yo no estuviese convencido que tuviese que acompañar. Acompañé lo que era necesario en aquel momento. Lo más importante no es lo que acompañé, sino lo que no acompañé, que fue esa reforma jubilatoria que muchos exgobernadores acompañaron y yo decidí que no lo iba a hacer. Es difícil encontrar el equilibrio entre lo institucional y lo político cuando vos sos gobernador y tenés un presidente de otro partido, pero lo tenés que encontrar porque para eso te han votado, para defender los intereses de la provincia. Y te cierro con esto. Converso con todos los gobernadores y ex gobernadores del norte argentino, del centro del país, y me parece que si lo mío toma volumen, más temprano que tarde verán una foto con mucho más peso específico de lo que hoy puede ser una entrevista o una expresión de deseo mío, ¿no? Le pregunto lo mismo que le pregunté al principio, pero al revés. El momento del liderazgo de Cristina, el momento de ser Cristina la dueña de la lapicera en el peronismo, ¿se terminó? A ver, a mí me parece que no hay que ponerlo en términos de que nada se termina, sino que algo empieza. Porque hablar de terminar algo es mirarlo con demasiada nostalgia y no saber qué te depara el futuro. Me parece que empieza en el peronismo un momento en que hay que definir nuevo liderazgo con el apoyo de todos y el apoyo de ella también. Y la mejor definición de liderazgo no es con el dedo, es con el voto. Y la mejor manera de hacerlo, si no hay primarias, que para mí el gobierno va a conseguir el número, todos dicen que no. Yo decía que presentaban el proyecto y muchos decían que no, presentaron el proyecto. Si el gobierno presenta el proyecto, tiene que haber hecho un recuento de votos, si no, no sé para qué lo presenta. Y los proyectos medulares el gobierno los ha sacado. Al gobierno le interesa mucho obtener la reforma electoral porque ellos no se consideran hoy en condiciones de pasar tantos sedazos políticos o electorales como es una primaria, una general y un balotaje. Es muy probable que el gobierno pueda conseguir este número y sería muy interesante que el peronismo pueda definir democráticamente que los nuevos liderazgos se determinen a través del voto de quienes quieran participar, ¿no? Hay una diferencia clave ahí, porque si no es una primaria abierta y simultánea, o sea, los que no somos afiliados no votamos, lo que estás planteando es, mirá que si consiguen los votos, hagamos una interna al estilo Cafiero Menem, digamos, volvamos a esa raíz. Sí, pero abierta. Ramón, una interna abierta, digo yo, Ramón. Por regiones. ¿Por qué te digo abierta? Porque no sé cómo está el padrón del peronismo, es probable que esté desactualizado. Claro. ¿Y por qué vas a excluir a quienes son
simpatizantes peronistas pero no afiliados, o simpatizantes de un candidato que no están afiliados a ningún partido pero pueden participar. Claro. Yo expresé en la nota, primero, internas abiertas para que pudiesen participar, no solamente en la categoría de votantes, sino de participantes o de candidatos. Sí. Y además, sería muy moderno poder dividir el país en regiones. Sí. Miren, chico, el país tiene distintas realidades. No es lo mismo el NEA que el NOA, que el centro, que la minería de San Juan o que el petróleo de Neuquén. Alguna vez un candidato tiene que conocer cabalmente el país para poder, de acuerdo a los problemas, proponer soluciones. Lo que debe venir es un peronismo de soluciones. Uñac, hablando de conocer el país y de que el interior aporte un candidato, me parece muy saludable, esto es una opinión, me parece muy saludable que haya un candidato que viene del interior, sea del interior que sea, de los tantos interiores de la Argentina. Pero la pregunta que le quiero hacer es usted es una persona que tiene que instalarse, que tiene que trabajar, o sea, quizá tenga el trabajo más importante que hacer con respecto a construir su imagen pública, porque muchos argentinos no lo deben conocer. Mi pregunta es si se está midiendo a sí mismo para entender qué tipo de proyección puede tener. A ver, el interior y sobre todo provincias que son vecinas, donde yo desarrollé primero 8 años como intendente, después 8 años como gobernador, conocen mi realidad. Sí, el interior. Ahora, sí. Mi principal problema, yo te lo voy a poner en contexto real y sin pelos en la lengua. Mi principal problema, obviamente, es el desconocimiento, pero tengo la decisión y el tiempo suficiente para visitar el país de punta a punta. Y es lo que pretendo hacer. Claro. Es de la única manera que vos podés proponer soluciones, si sabés cuál es el problema. Y el problema te lo tiene que contar la gente. Claro. La realidad de la yerba mate en Misiones, la realidad de la industria de la madera, la realidad del tabaco, la realidad del arándano en el norte, la realidad de la minería en San Juan, la realidad de la vitivinicultura que está, chicos, destruida. Sí, o sea, directamente la vitivinicultura está destruida. Sí. La realidad del petróleo, de la pesca en el sur o de tantas otras actividades. Pero Sergio, sí. Estás refiriéndote a un montón de situaciones. Yo cuando veo a los gobernadores del norte, los peronistas, la verdad que son bastante aliados de Milei. Digo, Jaldo, Jalil, para citarte dos muy concretos, Tucumán y Catamarca. ¿No los ves muy pegados a Milei para ser, entre comillas, opositores? Algunos de manera institucional puede ser que hayan acompañado algunas decisiones. De hecho, las han acompañado, claro. ¿No? O sea, no vamos a andar con vuelta. Ahora, eso no quiere decir que a la gente le esté yendo bien. Yo te puedo asegurar que la única actividad, mira, lo único que está funcionando hoy en el país es el petróleo, la minería ahí levantando, pero no lo que debe ser. Hay más negocios de café que negocios en el territorio. Hay más negocios de bolsa que negocios en cada uno de los yacimientos mineros que puede tener el país o que eventualmente podría tener. Y la cosecha de grano grueso, la cosecha en la zona núcleo, la pampa húmeda. Esas tres actividades, chicos, son el 10%, toman el 10% del mercado laboral. El otro 90% es comercio. Está en una situación absolutamente delicada. Basta mirar el interior o Capital Federal. No termino de entender. Es la construcción, paralizada la construcción. Sí. ¿O no, chicos? Sí, pero... ¿Dónde está la obra pública si no hay nada? Digo, es servicios, es hotelería, paralizado en el interior, es gastronomía. Ese 90% la está pasando mal. Ahora, eso no quiere decir que los gobernadores no tengan trato con Milei. Eso va por un carril. En el carril más importante está la totalidad de los argentinos, o una gran mayoría, sufriendo una situación económica que cada vez se complica más. Acá, lo interesante es un Sergio Uñac caminando por el conurbano bonaerense. Por ejemplo, caminando por Lanús, caminando por Loma de Zamora, por La Matanza, yendo a capturar los votos del bastión, ¿no? Del que va a ser naturalmente su oponente en la interna. O sea, ahí es donde me parece que, porque a los yerbateros lo van a recibir. El interior yo creo que Uñac lo conoce, pero donde están los votos en volumen, que son los conurbanos industriales, y más precisamente acá, ¿cómo será ese Uñac, ¿no? Que tiene que ir a levantar el perfil. ¿Cómo está el conurbano? Yo te hago una pregunta sobre ahora. Sí. ¿Cómo ves vos que está en conurbano? Lo veo muy deprimido. No creo que sea por culpa de Kicillof. No. O será una conjunción de situaciones. O sea,
No creo que sea solo culpa de una sola persona. Claro. Ahora, la confluencia de situaciones hacen que el conurbano esté deprimido. Pero te hago otra cosa al revés también, un análisis al revés. Sí. El conurbano es muy importante, pero el interior es el 60% del país. Claro. Claro, sí. Es más que el conurbano. ¿Y cómo te estás llevando con la cámpora? Más allá de Cristina, digo, a ver. No, bien, normal, tengo un trato. Yo soy peronista, chicos, o sea, no soy peronista de ahora ni de antes de ayer. Yo en el año 2003 fui electo intendente. Tuve 8 años de intendente, los 8 años con equilibrio fiscal. Después fui vicegobernador. Construí una de las legislaturas con menor cantidad de gente del país. Comprobable esto, ¿no? Pueden entrar y mirar cuál es la cantidad de trabajadores que tiene la legislatura de San Juan. Después fui 8 años gobernador. Los 8 años con equilibrio fiscal. Ahora, ¿el equilibrio fiscal es un plan económico? No. El equilibrio fiscal es una característica, en este caso, para el gobierno de Milei, del plan de ajuste. Porque solo es ajustar, es cerrar, es bajar. Han cerrado 2.000 panaderías, han cerrado 25.000 pymes en todo el país. Hay 3 actividades que funcionan, hay 6 que no funcionan, te las mencionaba recién. De esto es lo que hay que salir. Hay que quedarse con lo mejor de Milei. ¿Vos decís el equilibrio fiscal? Sí. ¿Una inflación controlada? Sí. Son activos sociales, no se discuten más eso. Ahora, eso solo, por eso solo, el país no va a funcionar. Bien. Ahora, Uñac, ¿eso tiene consenso en el peronismo? Porque es difícil encontrar voces en el peronismo que defiendan el equilibrio fiscal o la baja de la inflación, ¿no? Siempre tienen un pero. Ahora voy yo para el pero. Hay provincias, no sé ahora, no quiero hablar de los actuales porque tengo mi diferencia en cómo defienden los intereses provinciales. Pero en la época donde yo era gobernador y habían otros gobernadores, la mayoría de las provincias teníamos equilibrio fiscal. No digo todas, pero sí una gran mayoría. No es un pecado el equilibrio fiscal para el peronismo, muy por el contrario. Para el caso mío, es un modo de desarrollarme dentro de la administración pública. Y ese puede ser un contrapunto. Perdón, ¿ese puede ser un contrapunto suyo con Axel Kicillof, por ejemplo? No sé cómo están los números de la provincia. Creo que se ajustan cada vez más también, pero no conozco en detalle. Pero si él no tiene equilibrio fiscal, podría ser un contrapunto. Muy bien. Sergio, gracias por esta conversación. Fuimos al hueso, gracias por sus respuestas. No, gracias a usted, un abrazo grande. Ahí está Sergio Uñac, senador nacional y exgobernador de San Juan. Ahora finalmente asume públicamente que quiere que ya es precandidato a presidente y va a pelear la interna del partido peronista, tenga la interna la forma que tenga, un rival para Axel Kicillof.